Colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un caso que tiene que ver con un hombre que no tuvo mejor idea que adulterar su recibo de sueldo para pagar menos por cuota alimentaria. Cuando hablamos de apócrifo, decimos falso. Entonces, el alimentado abonaba una cuota alimentaria inferior, presentando recibos de haberes o recibos de sueldo que eran falsos, que obviamente no se correspondían con sus reales ingresos. Entonces, esto claramente caería en una conducta totalmente fraudulenta. Justamente sería lo contrario a obrar de buena fe. En lugar de obrar con cuidado y previsión con la diligencia debida o esperada de una persona, obraba de una forma maliciosa, de mala fe, con dolo, es decir, con intención de dañar o manifiesta indiferencia hacia la otra persona. Lo cierto es que no solamente perjudicaba a su expareja, sino que estaba perjudicando a sus propios hijos. Bueno, vamos a ver que es un caso en el que se configura violencia de género de tipo patrimonial u económico y vamos a ver por qué es esto. Entonces, configura un caso de violencia de género económica el pago que hacía el alimentante de una cuota alimentaria inferior a la que correspondía, presentando para ello a la actora recibos de haberes apócrifos que no se correspondían con sus reales ingresos. Bueno, es un fallo de Río Negro, de la localidad de Cipolletti. Y bueno, vamos a ver entonces qué fue lo que aconteció aquí, ¿no? Bueno, a partir de agosto del 2019, fecha en la que el alimentante comenzó a adulterar los recibos, vulneró sistemáticamente los derechos alimentarios de su hijo, que al momento de trasladarle la liquidación practicada por esta parte, el señor no enmendó su conducta, sino que, lo que es peor, ratificó su proceder ilícito en perjuicio de los derechos de su hijo, al consentirla a sabiendas de que la misma estaba confeccionada sobre la base de datos falsos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la jueza cuando evalúa? Bueno, en vez de desistir y decir me equivoqué y modificar su actitud, persistió. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista del derecho civil, recordemos que el artículo 1710 nos habla de prevención del daño y justamente no solo no obró de buena fe, sino que ocasionó un daño y en el punto C del artículo 1710 nos dice que no hay que acrecentar o incrementar la magnitud del daño. Y justamente lo que hizo este señor fue aumentar la magnitud de ese daño. Entonces, no solamente falló en la prevención, porque produjo un daño, sino que falló también en no agravar ese daño. Por eso se hace esto más grave. Y obviamente efectuado con dolo, porque se requiere dolo, es decir, que la persona tenga la intención, haya querido hacerlo. No que lo haya hecho sin querer, sino que lo haya hecho adrede a propósito. Porque si no, no podríamos estar hablando de este tipo de mala conducta, si se quiere. En razón de lo manifestado, practica nueva liquidación en base a los recibos de haberes acompañados en autos por la empleadora. Bueno, entonces esto se resume a un hombre que presenta recibos de sueldo falsos para pagar menos cuota alimentaria y de esta manera ejerce violencia económica o patrimonial contra la mujer. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en el video de Julieta Prandi, que justamente uno de los tipos de violencia contra la mujer es la violencia económica o patrimonial. En el caso de Julieta Prandi, tenía un control y ejercía, obviamente, la tenencia de sus ingresos y aquí lo que hacía era justamente ejercer esta violencia patrimonial o económica de una forma en la que le pagaba menos de lo que le tenía que pagar en concepto de cuota alimentaria. Esto obviamente hacía que la mujer tuviese que trabajar más y poner más plata que no tendría que poner, sino que tendría que poner su otro progenitor y obviamente esto le causa un daño patrimonial, además de obviamente un daño moral. Habría que ver si psicológico y demás.
Bueno, luego hay una contestación. Obviamente el demandado, a la hora de contestar la demanda, niega cada uno de los hechos. Recordemos que en la contestación de demanda hay que negar en forma categórica cada uno de los hechos, en forma individual. No puede haber una negación genérica porque no va a ser tenida en cuenta. Hay que negar punto por punto y lo que no se niegue va a quedar como hechos que no están controvertidos. El juez va a tener que resolver sobre hechos controvertidos, que son cuando el actor dice, o en este caso la actora dice A y el demandado dice B. Entonces no hay acuerdo entre lo que dice cada uno, entonces cada uno va a tener que aportar la prueba y el juez va a tener que decidir en base a los hechos y la prueba aportada quién de los dos tiene razón. Bueno, aquí vemos los meses, todo esto de la planilla, datos técnicos, no nos vamos a meter aquí. Bueno, aquí tenemos también más información. Lo que se señala es que en las capturas de pantalla que se acompañan se logra visualizar que los recibos de haberes están abiertos con el programa Adobe Acrobat Reader, un software que posibilita tanto editar como modificar archivos PDF. Como oportunamente manifestara la falsedad en la documentación, recién se advirtió a la hora de cotejar esos recibos con los acompañados en esta fecha por la empleadora. Entonces, al comparar el recibo acompañado con estos recibos de haberes, vieron que no había una coincidencia y por lo tanto concluyeron que habían sido adulterados. Entiendo yo que habría intervenido algún perito o un perito informático, ya sea varón o mujer, para poder establecer que habían sido editados o modificados con el programa Adobe Acrobat Reader. Obviamente, por una cuestión de principio de confianza, la actora nunca pensó que el padre de su hijo, de su niño, iba a llegar a hacer una cosa así. Pero bueno, y obviamente menos que podía llevar adelante un accionar que fuera contrario a los derechos alimentarios de su hijo. Pero bueno, lo cierto es que el señor no desconoce que mintió sobre sus reales ingresos ni que abonó importes inferiores a los acordados. Bueno, lo que aquí se dice es que, a diferencia de lo expresado por el alimentante, no era obligación de la suscripta, es decir, no era obligación de la actora, de la madre del niño, esperar a que se acompañaran los recibos, en este caso, ni acreditar la situación, sino que, por el contrario, él era el que tenía la obligación de aportar los recibos fidedignos, es decir, los recibos ciertos, verídicos y no fraudulentos, para el cálculo, debido a que la carga de la prueba recae en la persona quien está en mejores condiciones de probar. Bueno, esto es justamente la teoría de la carga dinámica de la prueba. Por principio general se aplica el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que nos dice que quien alega un hecho lo debe probar, pero en materia de derecho de familia rige el artículo 710 del Código Civil y Comercial, que nos dice lo siguiente: principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Entonces, al ser flexible esa prueba, justamente nos está diciendo que no se aplica la teoría estática o inamovible de la prueba. Y nos dice, y queda totalmente claro, la carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. Y obviamente quien está en mejores condiciones de probar es quien lleva adelante la prestación, quien lleva adelante esos servicios por los cuales recibe como contraprestación una remuneración, que es justamente el padre del niño y no la madre. Y los artículos 59 y 60 del Código Procesal de Familia, obviamente de Río Negro, que nos dicen lo siguiente: la carga de la prueba recae en quien está en mejores condiciones de probar, es decir, aplica la teoría de la carga dinámica y vemos que coincide con el 710. Se produce por los medios previstos por la ley y por los que la judicatura disponga a pedido de parte o de oficio. Entonces, los medios que establezca el legislador o los que establezca las partes o de oficio el juez o jueza. Los modos de prueba no previstos, aquellos que no están estrictamente estipulados, se van a diligenciar aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o en su defecto en la forma que establezca la judicatura. Es decir, aquellos medios de prueba que no estén establecidos van a surgir o van a tener el peso de la analogía. Es decir,
utilizo una situación, para resolver una situación similar, utilizo otra disposición. A eso apunta la analogía. Como tengo un vacío normativo, la situación se parece, entonces aplico esa norma. A eso apunta. Y el artículo 60 nos dice que las partes tienen el deber de prestar colaboración para la efectiva y adecuada producción de la prueba, lo que se conoce como el principio de colaboración. Y esto apunta o se relaciona con el principio de buena fe, que ambas partes colaboren entre sí para poder producir la prueba de una forma adecuada y efectiva. Cualquier incumplimiento que no esté justificado de este deber va a generar una presunción en su contra, sin perjuicio de lo previsto respecto de cada medio probatorio. Entonces, en caso de que incumpla una parte y no sea por un motivo fundado, se va a generar una presunción en su contra. Presunción que sería iuis tantum. Porque si la otra parte probara que eso no es así, se caería esa presunción. El deber de colaboración, que es esto que les estaba adelantando, alcanza a los terceros y las terceras y su incumplimiento tiene las consecuencias previstas en cada caso. Entonces, este deber de colaboración se va a hacer extensivo a cualquier persona, a cualquier tercero que obviamente tenga una obligación. A esto apunta entonces el principio de colaboración, que obviamente, como les decía, se asocia con la buena fe. Bueno, entonces, en lugar de consentir la planilla, debió corregir su conducta fraudulenta e informar sus reales ingresos para efectuar el cálculo correcto. Entonces, es necesario aclarar que la providencia, es decir, la sentencia que aprueba la liquidación, no hace cosa juzgada en sentido material. Cuando hablamos de providencia nos referimos generalmente a las providencias simples, que son aquellas sentencias que no requieren de sustanciación, es decir, de traslado a la otra parte. Y cuando hablamos de cosa juzgada, hablamos de un pleito o una situación que no puede ser traída a juicio otra vez y que verse sobre el mismo objeto e involucre a las mismas personas. Es decir, una vez que un juez o una jueza resuelve una cuestión con una sentencia definitiva, que es la que pone fin al pleito y hace cosa juzgada, no se puede volver a tratar este punto, salvo que se trate de la única excepción, que es la cosa juzgada írrita, que es cuando hay un manifiesto horror o un error en la apreciación de los hechos, del derecho o de la prueba, que obviamente perjudica derechos y garantías constitucionales de una manera tan grave que obviamente tiene que reabrirse ese proceso. Entiende pacíficamente la jurisprudencia, es decir, que es uniforme la jurisprudencia, no hay discusión en este punto, que el hecho de que la liquidación sea aprobada por las partes no va a exigirle al magistrado obrar en sentido determinado. Entonces, por más que esa liquidación haya sido aprobada por ambas partes, no va a obligar al magistrado a que tome determinada dirección. ¿Por qué? Porque igual puede ser que lo consienta alguna de las partes sin que sea voluntario ese acto. Recordemos que para que un acto sea voluntario se necesita discernimiento, intención y libertad, es decir, ausencia de toda coacción interna, que la persona quiera y que pueda distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no cabe argumentar sobre la preclusión del derecho frente al deber o esa obligación que tienen los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva. Esto tiene que ver con la primacía de la realidad que vimos en el derecho laboral, en el artículo 23. Justamente lo que establece la primacía de la verdad es que los hechos van a estar por encima de los papeles. Entonces, lo que importan son los hechos y no lo que diga el recibo de sueldo, porque el recibo de sueldo se puede adulterar. Aquí vemos que los hechos apuntan hacia un lado y el recibo hacia otro. Toda vez que la aprobación de las liquidaciones solamente va a proceder en cuanto hubiere lugar por derecho, excediendo, es decir, cuando se vulneren o ultrajen los límites de la razonabilidad para pretender extender el resultado de una liquidación obtenida sobre la base de datos falsos. Entonces, siempre se va a tener en cuenta el principio de primacía de la realidad o de primacía a la verdad jurídica objetiva. Bueno, importante esta cuestión para aclarar. Bueno, seguimos avanzando, no nos vamos a detener en esto. Acá están entonces los antecedentes del caso.
Por lo expuesto entiendo entonces que el alimentante no puede ahora, para oponerse al progreso del reclamo alimentario articulado por la señora, ampararse en que la primera planilla se encontraba aprobada o consentida, tampoco en que la actora se apuró a practicar la primera liquidación en vez de esperar a que la empleadora remita los recibos de haberes, o indicarle la teoría de los actos propios. Esto ya lo vimos en otro video. Bueno, en síntesis, entonces se puede arribar a la conclusión que todo este bien se podría haber evitado si el alimentante, en cumplimiento de los deberes procesales que rigen en el derecho de familia, hubiera prestado la debida y necesaria colaboración, contribuyendo al correcto desarrollo del proceso, arrimando sus verdaderos recibos de haberes y o manifestado cuáles eran sus reales ingresos. Bueno, entonces obviamente todo esto se hubiese evitado si hubiese obrado de buena fe, prestando el consecuente deber de colaboración. Entonces, obviamente, la carga de la prueba la tiene él y obviamente la culpa, aunque en este caso obró con dolo, lo tiene el progenitor. En cuanto al derecho aplicable, va a ser aplicable la Convención de Belén do Pará, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y lo dispuesto por la Ley 26.485, que todo esto lo vimos en el caso de Julieta Prandi, y bueno, y en este caso la Ley Provincial 4.241, porque esto ocurrió en la provincia de Río Negro. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero en cuanto a los derechos, se vulneró una vida sin violencia, se vulneró la integridad económica o patrimonial de esta mujer y, por supuesto, también esos dos derechos se habrían vulnerado en este caso. Y en cuanto a los tipos de violencia, en este caso, a diferencia del caso de Julieta Prandi, donde se da la física y la psicológica, aquí entiendo que se da únicamente la económica y patrimonial, que es la que se dirige a ocasionar un perjuicio, menoscabo o daño en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, que pasaba en el caso de Julieta Prandi, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, también pasó en el caso de Julieta Prandi, y aquí la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Este punto C entiendo yo que sería el que se daría en este caso, porque no controla, no hay una tenencia o una propiedad en los bienes, ni tampoco una pérdida, destrucción o retención de objetos, pero sí hay una limitación en cuanto a los recursos económicos y tampoco hay una limitación o control de sus ingresos. Entonces se daría aquí el punto C, a diferencia del caso de Julieta Prandi, donde se daría el A, B y C. Y después tenemos el artículo 16 sobre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que obliga en el artículo 16 a los Estados partes a que adopten estas medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos que se relacionen con el matrimonio y las relaciones familiares. Y en particular, asegurar en condiciones de igualdad esto que vemos aquí. En este caso, tendríamos los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. Y aquí, en este punto, nos interesaría el D, que nos dice los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. Y esto apunta justamente al interés superior del niño que hemos visto en el caso de Julieta Prandi y en otros videos. Es decir, un concepto que se relaciona con el derecho a que el niño sea oído y a que su opinión sea tenida en cuenta y se priorice su interés por el de los adultos mayores o sus padres. Entonces, bueno, en este caso se daría el inciso D, en este caso particular. Después creo que los otros no estarían comprometidos. Para entender la violencia de género económica debemos identificar los elementos que la constituyen. Bueno, aquí vemos el maltratador suele considerar o piensa que la mujer es incompetente y que no administra bien o gasta el dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede tomar decisiones sobre el destino del gasto. Bueno, eso podría llegar a ser una violencia económica o patrimonial, menospreciando a la mujer y tratándola como una irresponsable o, si se quiere, una tonta, entre comillas, ¿no?
Pero bueno, aquí tenemos otras cuestiones, no nos vamos a meter ahí. Aquí, bueno, tenemos el artículo 2 de la Convención de Belén do Pará y el artículo 5, que son importantes para tener en cuenta. Y aquí esto de juzgar con perspectiva de género importa impulsar criterios basados en el derecho a la igualdad, dando cumplimiento a los mandatos de todas estas convenciones, y también implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde entonces a una obligación tanto constitucional como convencional, es decir, obliga y manda la Constitución y los tratados de derecho internacional, en este caso la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Esto es importante entonces tener en cuenta. Bueno, esto entonces deja en claro para la magistrada, dice, tengo para mí que el incumplimiento de la cuota alimentaria configura también, a más de la violación de un derecho elemental básico de los niños, un claro caso de violencia de género, y aquí da las razones. Vulneró el derecho de la señora a una vida sin violencia, como dice el artículo 3 de la ley 26.485, ello porque al abonar una cuota alimentaria inferior a la que correspondía y en base a recibos de haberes que eran falsos, ha ejercido violencia económica y patrimonial hacia la misma. La violencia económica entonces hay que comprenderla o entenderla como una serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres que se relaciona con el uso y la distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos, la no satisfacción del pago de la cuota alimentaria debida a los niños, cuyo cuidado se encuentra a cargo de la progenitora. Esto deja en claro también una relación o un abuso de poder que se establece entre las mujeres y los hombres. Queda en manos de estos últimos un poder acompañado de la sumisión o subordinación de las mujeres. Y por eso comparte lo dicho con el juez. Estas son entonces las medidas a adoptar, que son las que pueden ver aquí. Se cita el artículo 29 de la ley 4.241 y el artículo 27, inciso I, de la ley 4.241, que es una ley aplicable a la provincia de Río Negro. Y lo que se resuelve finalmente es ordenarle al señor que realice un abordaje psicoterapéutico para que modifique su conducta violenta, teniendo en cuenta especialmente los hechos y actos que constituyen violencia económica y o patrimonial hacia la mujer, en los términos de los artículos 3 y 5 de la ley 26.485, debiendo acreditar su inicio en el término de 5 días y oportunamente la terminación del mismo con un resultado favorable. Entonces básicamente lo manda a terapia, a que haga una especie de, esto que ven aquí, un abordaje psicoterapéutico, que se mande a analizar y resuelva ese tema. Y en caso de que incumpla, va a tener que pagar una multa que equivale a 5 salarios mínimos vitales y móviles, que se va a destinar a la ley de financiamiento 3040. Y se va a depositar en una cuenta judicial, que es la que ven aquí. Y una vez que se deposite, se va a tener que oficiar a rentas a efecto de poner en conocimiento el monto del depósito, la fecha y su destino. Y bueno, después la regulación de honorarios, era Jorge Avenatti el que resuelve. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.